Ya mismo arranca La Máquina de Pensar, son las 19:05 y arranca con la voz de Carlos Real de Azúa, una entrevista de 1965, que es una manera de llegar al final de la semana que le hemos dedicado. Y para ello, bueno, entre otras cosas, aquí en esta entrevista, Real de Azúa se estaba autodefiniendo como un especialista en generalidades y yo creo que es muy certera la definición, aunque después cuando empezaba a hablar de esas generalidades o esos intereses es sorprendente, ¿no? Habla de la historia, la ciencia política, la religión y un largo etcétera, entre sus intereses, digamos, de generales. También hay que decir que este hombre, no sé si con eso también estaba definiendo todo lo que escribió, porque escribió mucho como reseñista literario y como reseña de pensadores, en fin. Durante toda esta semana hemos tratado, y por eso titubeo un poco, de tratar de trazar un perfil de Real de Azúa, así que para ello vamos a darle la bienvenida a una amiga personal, a una colega de Carlos Real de Azúa, que le prologó Real de Azúa su primer libro, Análisis de un lenguaje en crisis. Me estoy refiriendo a la profesora Lisa Bloch de Bear. ¿Cómo andás, Lisa? ¿Andás bien? Bastante bien, gracias, Pablo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Sabes que me pasó algo que solamente Lisa Bloch de Bear puede estar promoviendo, ¿no? No sé, estas cosas que raras. Te lo voy a contar a la audiencia. Ayer hablando con Mariano Arana, con el arquitecto Mariano Arana, estuvimos hablando de Real de Azúa y yo le comenté, no sé por qué, a cuento de qué le comenté, esto que acabo de decir al principio, que Carlos Real de Azúa prologó tu primer libro, Análisis de un lenguaje en crisis, y dije que era la editorial Tierra Nueva, y dije, creo que era de inspiración evangelista. Hoy una oyente que le doy las gracias porque vino a hablarme en el ómnibus donde yo iba, en el 183, cuando me bajé en Parque Posadas, no pude hablar mucho con ella, pero quiero agradecerles desde ya. Me dijo que sí, que en esa editorial estaba Julio Barreiro y estaba vinculado también a Iber Conteris, y me dio una serie de datos que me llamaron muchísimo la atención, y sobre todo agradezco la atención a un detalle tan pequeño como el que dijimos ayer, porque Mariano Arana habló y dio muchísimos detalles. Simplemente esto, ¿no? Decirte que ese libro de 1969 continúa, digamos, y hay gente que lo tiene presente. Yo fui profesora tuya, Pablo, hace mucho tiempo. ¿Puedo corregirte un poco o no? Sí, por favor. Bueno, se llama la editorial Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. Y no era de ningún carácter especialmente confesional. No. Para nada. Se llamaba Albe, la editorial, la colección era Nuestra Tierra, y los dueños eran Daniel Aljanati y Benedetto, que no me acuerdo cómo era el nombre de pila de Benedetto. Nada que ver con lo confesional. Con Tierra Nueva. No, para nada. Nuestra Tierra era una colección dentro de la editorial Albe, que tenía otros títulos también. Perfecto. Y que después publicó los departamentos. Ya voy a hacer un poco de publicidad y te digo que todos los números de Nuestra Tierra están, que se publicaron bajo ese título, están en publicaciones periódicas del Uruguay, en Anáforas. Lo vas a encontrar, y también los departamentos. Conste que fue el propio Daniel Aljanati que me cedió todo ese material para que lo pusiéramos en línea. Impresionante. Hace ya de esto unos cuantos años. Impresionante, muy bien por la corrección. Fui yo el que me equivoqué entonces, porque estoy viendo en la Wikipedia que dice exactamente, está muy bien, Nuestra Tierra. Puse Tierra Nueva porque no, para nada, estaba otra editorial que ahí editó, y es cierto que estaba Julio Barreiro, es cierto que estuve Iber Conteris, y es cierto también que entre otras cosas salió el libro de Lebrero, La Máquina de Pensar de Gladys, literatura diferente, y se llamaba Tierra Nueva, y esta se llama Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. Estoy hablando de los años 60. Sí, como también. Como tú efectivamente dices, en el 69. Y algún día me gustaría comentarte, no creo que le interese a todo el mundo, toda tu audiencia, por qué Carlos Real de Azúa hizo ese prólogo, que para mí fue una sorpresa, fue una especie de buena conspiración, de una conspiración muy benévola, de Julio Rocielo, no sé si lo conociste. Julio Rocielo y de Carlos Real de Azúa. Yo no sabía nunca, creo que en fin, al principio me produjo
cierta contrariedad porque quería valerme por mí misma y no tener el prólogo que de alguna manera era una forma de facilitar la publicación de Real de Azúa, pero después, bueno, estoy contentísima de que lo haya hecho y llegué a decírselo por suerte más de una vez. Y al final supiste exactamente, porque obviamente que por qué quiso prologártelo, obviamente por el fue una propuesta obviamente de Julio Rocielo. De Julio Rocielo, ¿tú conoces a Leonardo Rocielo? Claro, Leonardo Rocielo. Bueno, el padre de Julio, el padre de Leonardo. Y Mercedes Ramírez. Claro, y de Fabricio, y de todo. Sí, sí, fue él el que le propuso, porque yo presenté el manuscrito en Nuestra Tierra por mí misma, sin ninguna intermediación, y cuando él vio de qué se trataba y como estaban antecedentes de lo que había pasado, entonces le pidió a Real de Azúa que hiciera el prólogo. Mirá vos. Sí, toda una historia larga. Acá me acotan... Para hacer un expediente, pero no es hoy el momento de mencionarlo. Me acotan que algún día te lo cuento. Julio Rocielo, alias Pangloss, ex esposo de Mercedes Ramírez, que lo están diciendo. Claro, sí, me están acotando. Que bueno, sí colaboraba permanentemente en Marcha también y tenía una sección, La Mar en Coche, en Marcha, sí. La Mar en Coche. Bueno, Lisa, esto simplemente te lo digo para decir que hay una audiencia que nos está escuchando que está muy atenta a todos los detalles. Bueno, Lisa, ¿cómo conociste, obviamente a partir de, supongo yo, del libro, conociste a Carlos Real de Azúa? No, él había sido mi profesor en el IPA, de literatura uruguaya y literatura iberoamericana. En cuarto año, 1958. Fue nuestro maravilloso profesor. Impresionante, Lisa. Fue, sí, un grupo de estudiantes muy valiosos, y él sabía que tenía como interlocutores gente que apreciaba muchísimo lo que decía, y las clases eran, ¿puedo decirte así?, una fiesta. ¿Una fiesta? Una fiesta del conocimiento, y una fiesta y una alegría de poder participar, escuchar, hablar con Carlos Real de Azúa y con mis compañeros de entonces. Sí, yo te hago una pregunta que le hice a Jorge Albistur, también fue discípulo o alumno de Real de Azúa. Sí, sin duda. Es que el pensamiento, famoso pensamiento arborescente de este hombre... No lo digas más, no lo digas más. ¿No? Porque está como pegado a Carlos Real de Azúa el tema de que demasiado. ¿Querés que te diga? A esta altura me parece un estereotipo. Y si tú me querés decir que es arborescente, es decir, que tiene la forma de un árbol, que es eso lo que quiere decir arborescente, porque se parece a un ciprés, porque se parece a un álamo piramidal, de acuerdo, pero no en el sentido que le están dando, que me parece que no corresponde. Si es por la solidez, si es por, ¿cómo te puedo decir?, esa verticalidad de alcanzar el cielo por el conocimiento, sí. Pero te diría que no abusen de ese término, por favor. Por el tema de la conclusión, porque el tema, yo le decía, si en las clases de Real de Azúa llegaban a la conclusión, porque uno piensa que los alumnos siempre quieren, más allá del Festival de Pensamiento, quieren conclusiones para ver qué va en el examen, en fin, cosas así. No te diría que era la aspiración ni del docente ni de sus estudiantes llegar a ninguna conclusión. Ah, perfecto. A ver si te das cuenta lo que te Perfecto, sí, me di cuenta, perfecto. Sí. Es parte del Festival del Pensamiento. Entonces, lo conociste como digamos, alumna, después prologó tu primer libro, después hubo una amistad, digamos... a partir de esa publicación, y sobre todo porque, bueno, a mí me sorprendió que hiciera ese prólogo, le di las razones por las que me sorprendía, pero se lo agradecí, por supuesto, se lo sigo agradeciendo, y de ahí en adelante sí se estrechó una amistad que hasta ahí había sido una relación formal, institucional, te diría incluso, pero siempre participando en ese regocijo de las clases de Real de Azúa, que no puedo decirlo de otra manera, ¿no? El placer, o como dice Mercedes Ramírez, ya que la nombraste, la alegría de ser inteligente. Se llama así un artículo que publicó Mercedes Ramírez hace muchos años en, si no me equivoco, lo primero... ¿no? ¿Cómo? En Jaque, ¿no fue? En Jaque, 1984, exactamente. En Jaque se le dedicó una separata, gracias también a la elogiable generosidad de Maneco Flores Mora. Como habían pasado tantos años y nadie se pronunciaba, bueno, eran años muy difíciles, muy tristes, como tú sabes, sobre Real de Azúa no se decía nada,
Entonces yo le pedí una página a Flores Mora para dedicarle, ¿no? Un homenaje, un recuerdo, algo de eso. Y él dudó porque, claro, yo pensé las diferencias ideológicas eran muy marcadas, pero él al rato me contestó diciéndome no, una página no, una separata entera de Jaque. Y entonces es así que tenemos la colaboración de gente como Tulio Alperindongui, que ahí fue la primera vez que colaboró, y que que se pronunció sobre la Real de Azúa públicamente, de Mercedes Ramírez y de tantos otros. Sí, bueno, esa separata también está en línea. En línea, ¿no? En Anáfora. Entre otros participan Emir Rodríguez Monegal, el mono César Aguiar, Mariano Arana, Carlos Filgueira. No, lo tengo aquí, estoy viendo Mercedes Ramírez. No, es imposible que me acuerde de todo. Tulio Alperín, como decís vos, Ricardo Rodríguez Pereira, Marta Sabelli de Claro, hicieron la primera bibliografía completa de Carlos Real de Azúa. Ahora ya no es la completa porque ahí están solamente los éditos, artículos y libros, y los inéditos vinieron después, ¿no? Después fue creciendo la obra creciendo. Sigue creciendo porque te cuento que gracias a tu iniciativa de dedicarle esta semana, sé que en alguna otra oportunidad ya lo hiciste, lo habías hecho también, ¿no? Sí. Me puse a buscar algo que no encontraba y realmente así como la persona del ómnibus, viste, se dio esa coincidencia, se da esta coincidencia que antes de ayer encontré lo que buscaba hace mucho tiempo y que desde ayer está en línea y que es el monumental programa de introducción a la estética literaria de Carlos Real de Azúa. Y si vas a documentos, en la página de él, no sé si llegás con facilidad. Sí, ya a documentos vas a ver que está el programa de 1972. Programa de introducción de 71. 71, pero al final se ve que le llevó mucho tiempo hacerlo, porque al final pone Montevideo, a ver, espera un poquito que no quiero equivocarme. Es que hay dos programas, veo acá, programa de introducción espera un poquito, ahora te explico. Sí, Montevideo, 21 de enero del 72. O sea que debe haberlo empezado en diciembre del 71 y lo terminó en enero del 72. No, incluso... Está al final, si lo ves, son 17 páginas de programa. Impresionante. No, nunca se vio nada parecido y creo que no se había visto antes y tampoco después. Hay que decirle a los amigos de La Máquina de Pensar que si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, el hombre que leyó todos los libros esta semana, la primera aparición que aparece Carlos Real de Azúa ya está linkeado, pueden cliquear ahí, van directamente a la presentación en Anáforas, autores del Uruguay.uy de Carlos Real de Azúa, ¿no? Ahí está. Que es donde tenés eso. Ahí está, encontrás todo este material. Sí. Esto es muy reciente y además realmente estoy contentísima de haberlo encontrado y fue gracias a tu iniciativa que me dediqué a buscarlo y lo pude encontrar en casa. Hasta ahora no me había dedicado a buscarlo y ahora por suerte apareció y te digo que las 17 páginas están dedicadas a definir, por eso te digo, conclusión difícil, a definir el concepto de la literatura, ¿no? El concepto de la literatura desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista axiológico, como imitación, como expresión, como comunicación y sobre todo como forma de conocimiento, etcétera, etcétera. Como la proyección sentimental, estoy leyendo, la empatía, la identificación proyectiva, todo es impresionante, sinónimos de la literatura. Es un tratado, no es un programa. Es una forma de conocimiento, valor y límites del arte, de la literatura como conocimiento, no. Aparte la bibliografía que hay también, ¿no? Y las páginas con la precisión que la cita, una bibliografía en varios idiomas y muy variada, ¿no? Una muy cosa variada. impresionante. ¿Cómo era? Sí, impresionante. Monumental, realmente. Y puedo citar aquí una bolilla, un inciso que dice la literatura como forma de acción. Ahí está, sí. Sorprendente, ¿no? Acción simbólica. ¿Qué punto es? Es el 8, acción simbólica y acción vicaria, acción por develación. Como forma de acción, sinonimias de la literatura, acción simbólica y acción vicaria, ideas de Kenneth Burke, acción por develación, Sartre. Ahí está, retórica y comunicación intencionada. Te das cuenta que cada uno de los puntos da para un curso, ¿no? La nación de compromiso, en fin. Impresionante. Vamos a hacer una pausa, Lisa, a la vuelta. Sí, claro, perdón. Si te parece, vamos a hablar un poco más de Anáforas y este vínculo con Carlos Real de Azúa y lo que pueden encontrar los amigos que nos están escuchando aquí en este sitio que se llama autoresdeluruguay.uy. No se llama así, se llama Anáforas. Anáforas.
FIC, que es la Facultad de Información y Comunicación, es la abreviatura, FIC.edu.uy. Perfecto, lo tengo acá, claro. Perfecto, Anáforas. De acuerdo, FIC.edu.uy, exactamente. Ahí está. Y este programa está recién incorporado en documentos. En documentos. Lo estoy viendo. Hay una variedad de materiales, en documentos está. Perfecto. Después de la pausa continuamos aquí con Lisa Bloch de Bear hablando sobre Carlos Real de Azúa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, hablando aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Lisa Bloch de Bear en torno a Carlos Real de Azúa, en torno a esa amistad, digamos, que yo supongo también que las charlas, ¿no? Que cuando iba a tu casa con Isaac y me imagino que serían un festejo del pensamiento, también un festival del pensamiento. Hay incluso una postal, vi que les envió desde Nueva York. Nueva York, sí. Es sorprendente. Sí, venía prácticamente a diario, pero de noche. De noche venía por casa y sí, se quedaba un buen rato, conversaba con nosotros, con Daniel, con Gabriel, con Isaac, por supuesto, y cuando se iba, no se iba. Claro. Quedaba horas ahí en el umbral y seguíamos conversando, y realmente fue de los periodos más lindos, aunque en el entorno era el peor, ¿no? Claro, en la dictadura, ¿no? En los años 70, claro. ¿no? Sí. Pero estaría fascinado por tu biblioteca también, ¿o no? Comparada con la de él, ¿te imaginas? No, para nada. Comparada con la biblioteca de él. ¿Conocés la historia de la biblioteca, no? No, ¿qué historia? Bueno, algún día... no sé si es ahora el momento. Si querés podemos hablarlo, porque que fue una parte a Aliaba, ¿no? No, eso no. Sí, fue una gran parte a Aliaba, pero también está en la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si Susana Mayo les habló de que la colección de temas relativos a la sociología y a la ciencia política están allí en la facultad, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y en el IABA está porque la biblioteca del IABA, que es la central de secundaria, una preciosa biblioteca, se llama desde hace, más de un año, sí, desde el 15 de marzo del 2016, del aniversario del centenario del nacimiento de Carlos Real de Azúa, se llama justamente Carlos Real de Azúa. La biblioteca, y están ordenándola y realmente creo que están procediendo de la mejor manera. Es una colección importantísima. Sí, Mariano Orana llegó a decir ayer que incluso que él a veces encuadernaba algunos de sus libros también, hasta eso. Sí, bueno, es que él construía los estantes de su biblioteca. Mirá, no sabía eso. Sí, también los construía. Sí. Tenía habitaciones de su apartamento allá en la calle Mercedes, que eran nada más que biblioteca. Solo biblioteca. Llegó a reunir algo así como 16.000 volúmenes. Se habla de 16.000, sí, sale en la biografía, sí. Se habla 16.000 volúmenes pero además de materiales muy diversos, de procedencias realmente heterogéneas. No me explico cómo en aquellos años, cuando no había adquisición de libros, sino de hacer publicidad, ¿no? Adquisición de libros en las redes, en línea, él llegó a reunir todos esos materiales, ¿no? Colecciones de revistas y demás. Sí, estaba viendo en Anáforas algunos artículos de él del año 1948 sobre Rodó, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo! Y es sorprendente Sí, en Escritura decís, por ejemplo, en la revista Escritura. Creo que 1948, que creo que tiene como título, un título precioso, Rodó en sus papeles. Claro, porque habla de la exposición. La exposición que organizó Roberto Ibáñez. Roberto Ibáñez en el Teatro Solís, y que él pondera, si no recuerdo mal, él pondera el catálogo que hizo Roberto Ibáñez para esa oportunidad. Creo que tuvo mucho que ver también en esa exposición una señora que conocí, que tuve el gusto de conocer hace un tiempo, que se llama Miriam Otero de Rocha. ¿Te dice algo ese nombre?
No. La esposa de Hugo Rocha. Ah, de Hugo Rocha, claro. Claro, creo que había trabajado en esa exposición también, si no me equivoco, tengo idea. Lo que me llamó la atención que con 24 años, 23 años, la erudición que tenía, ¿no? Él va después poniendo una bibliografía y es sorprendente, ¿no? Ahí decís en ese artículo, mira, lo estoy viendo en este momento, lo estoy viendo, y ¿sabés qué? Me parece que de alguna manera se está definiendo a sí mismo, porque si bien, ¿sabes qué me sorprendió? Cuando escuché la voz recién que tú pasaste, el diálogo que mantiene con Luis Bordoli. Sí, Domingo Bordoli, sí. Sí, Domingo Luis Bordoli. Él habla de sí mismo, y ¿sabes qué? Era muy raro, Mirá que en los años largos y en las larguísimas conversaciones era muy difícil que él hablara de sí. Y veo que incluso él hace como una especie de confesión de intimidad, ¿no? Sí. Tanto que, mira, yo tenía siempre presente esto que él dice sobre Rodó, porque, claro, a ver si te puedo decir, tal vez sea un disparate, pero que hay como una autobiografía dispersa de Carlos Real de Azúa en los distintos autores que él estudia. Y sobre todo, te diré Rodó, pero también te digo Emir, te digo después, te digo Gustavo Gallinal, sobre todo, te digo Quijano, Emilio Oribe, hasta Susana Soca, Esther de Cáceres, Juan Luis II. Es decir, hay como una dispersión autobiográfica a través de cierto análisis que él hace de esos autores que parece que se estuviera analizando a sí mismo. No sé cómo explicártelo. No, yo creo que sí, que primero que es un fenómeno bastante, yo creo, es más habitual de lo que se piensa en los escritores, que cuando admiran a otro escritor lo analizan y proyectan, o sea, buscan, digamos, las virtudes y talentos que más les más afines a su persona, más afines a su persona. Yo digo que el propio criterio antológico con que los elige esos autores también tiene que ver con esas afinidades, ¿no te parece? Bueno, me encontré en la biografía que hizo, Valentín Trujillo, con una frase, ahora no lo tengo aquí, pero la frase es de Emir Rodríguez Monegal, que me llamó mucho la atención, a ver, diciendo que la antología del ensayo que hace Real de Azúa habla más de él que del ensayo, y es mucho más firme, dice, como antología del ensayo es un disparate. ¿Quién dice? Emir Rodríguez Monegal. Pero creo que lo dice disparate en el sentido más propio del término, es decir, de eso que te estoy diciendo, de dispersión, no de disparate como error o como equivocación o como... Bueno. No, creo que es en ese sentido que lo dice, porque la admiración de Emir por Real de Azúa y de Real de Azúa por Emir, de esa era una reciprocidad realmente indudable, ¿no? Pero mira, contrariamente a lo que él dice ahí en ese diálogo con Bordoli que tú pasaste, voy a leerte unas pocas líneas, dice, Rodó siempre guardó un gran silencio sobre su intimidad. Pudo ser herencia parnasiana o un orgánico pudor, o también su evidente distanciamiento de las formas literarias confidenciales. Claro. Creía en la obra de arte como objetivadora del existir, en una belleza que levantara y cuajara, sin temblores, la anécdota vital. Claro. La consecuencia es una sola. Sabíamos poco sobre su persona, pero si nada nos dijo, se dijo mucho. No sé, me da la impresión. Sí, de acuerdo. Yo tuve la misma impresión porque aparte es el primer artículo sobre Rodó, y estamos hablando con 24 años, y donde hace una distancia, pero ahí en ese primer párrafo que leíste, yo pensé lo mismo, digamos. Mira. Sí. Bueno, ocurre, ¿no? Es una especie de autorretratos involuntarios que el propio escritor no sabe que lo está haciendo, ¿no? Sí. Claro, porque realmente, mira que tenía una especie de, no sé, Mercedes habla de un pudoroso señorío, en esa elegancia que tenía de no hablar de sí mismo, ¿sabes? También está eso de que dice Rodó, que es a través de sus libros, ¿no? A través de lo que escribe. Y también está, hay un paralelismo que lo plantean en un libro que me llegó hace poco y que voy a hablar para que te lo envíen, que se llama La paradoja uruguaya, de una universitaria allá de la Universidad de Quilmes de Buenos Aires, donde esta investigadora traza un paralelo entre Carlos Real de Azúa y Borges.
desde el punto de vista que en esta esquina del mundo, en la periferia, si se podía, con una cultura cosmopolita, si se podía decir algo, si se podía, digamos, qué se puede hacer con toda la erudición y si se podía, digamos, de alguna forma y sobre todo, no me parece, no sé, ¿por qué dice que es una paradoja? No, se le llama... la paradoja. La paradoja uruguaya es el libro porque habla de los años 50 y 60, sobre todo 50. ¿Pero por qué paradoja? Porque Uruguay, por un lado, era una excepción Uruguay a América, ¿no? Digamos. Y sin embargo, en los años 50... 3 pensadores vieron que se iba a terminar esa excepción o que se iba todo el barco se iba a hundir, digamos. Entonces analiza a Carlos Quijano, a Carlos Real de Azúa y a Luis Tol Ferré. Y entonces Atucho. Y entonces analiza el pensamiento de los tres. Y sabes que algo así dice Alperindongui en el artículo ese, La ávida curiosidad por el mundo, dice algo de eso, ¿no? Creo que son las palabras finales, a ver si lo encontrás ahí tú que tenés tanta facilidad. Las palabras finales, creo que es eso, ¿no? Que dice... Aquí, la ávida curiosidad por el mundo, se llama así, se llama la... Dice al final, ¿qué es lo que dice? A ver si yo te gano, pero a ver si yo te gano, no creo. A ver qué dice. Dice así, dice... Uy, pero hay una letra. Junto con los desgarradores dilemas del intelectual que vive con despiadada. Al final, ¿no? Al final. Sí. Junto con los desgarradores dilemas del intelectual que vive con despiadada intensidad sus dramas y a la vez los de su siglo, reconocemos aquí una capacidad para construirse una vida en medio de la tormenta, primero interior y luego exterior, que era quizás el secreto último de un cierto estilo patricio y criollo del 800, el secreto que Hudson exploró en la Tierra Purpúrea, como en esos héroes de una historia de sangre que paradójicamente tolera los tonos del idilio. En Real de Azúa, un desamparado candor se combinaba con una maliciosa sabiduría, una invencible fragilidad, con una negativa tan discreta como obstinada a dejarse destruir por ella para hacer posible ese milagro de energía indomable y sonriente que le permitió, al borde mismo de la muerte, conservar intacta la ávida curiosidad por un mundo que había sido duro hasta el fin con él, hasta el fin duro con él. Claro, sí. Lisa, me hace señas de que se nos acaba el tiempo. Qué lástima, me encanta. Pero terminamos con esta frase de Tulio Alperindongui, el gran historiador argentino. Era un par de digamos, eran como una relación de caballeros entre ellos, Sí, una admiración intelectual. Conocí a Tulio y lo conocí por Real de Azúa también. Lo conociste también. Sí, claro, sí. Cuando él estaba preparando el libro Escritos, él estaba en Berkeley, y bueno, iniciamos una correspondencia con todos los datos que él iba necesitando y que no tenía en Berkeley, por supuesto. Entonces hay toda una frondosísima, diríamos, correspondencia. Bueno, Lisa... Otro día hablamos de anáforas, ¿no te parece? Sí, bueno, pero queda planteado. anáforas.fic.edu.uy, ustedes van ahí pueden ir y pueden, digamos, gozar de ese festival de pensamiento que también es Anáforas y que tiene que ver con esa gran gestión tuya, Lisa, que agradezco acá públicamente porque todos los investigadores la agradecen, por lo menos en los pasillos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, públicamente también. También, bueno, te mando un abrazo grande. Y la generosidad es de ellos también. Y a ti también, Pablo. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Gladys Franco y a su columna Solo para ti. ¿Cómo andas, Gladys? Ando muy bien, con otra novela de un autor que nos interesa mucho. Muy bien, ustedes saben, Solo para ti es una columna de novelas. Gladys Franco, ¿qué novela nos trajo para hoy? Bueno, hoy voy a hablar de una novela rusa, una novela de Emmanuel Carrère que me faltaba leer, que me la pasó acá el amigo Pablo Silva. Y que bueno, yo te dije que capaz que te gustaba, capaz que no. Pienso que me encantó. ¿No? ¿Te encantó? Me encantó, fue de las que más me gustó. Bueno, yo que sé, hasta ahora casi que no puedo decir que no me ha gustado de Carrère, algunas más que otras obviamente, pero una novela rusa me pareció formidable. En la línea de la autoficción, como siempre, pero a la vez buscando otros argumentos, y es una novela complejísima en el sentido de que vos decís,
uno está leyendo y dice, ¿a dónde iba este hombre con esto? Sí, ¿no? a mí me daba la sensación de que es de las novelas más irregulares de él o más desbarajustadas, porque realmente esa era la sensación que yo tenía, de que está hablando de hilos tan diferentes, Sí, tramas sí. tan de su vida, digamos, cosas que están pasando y cosas que pasaron, ¿no? Anteriormente, Sí. a nivel de los tíos y los abuelos, en fin, y de la madre, que uno Que dice... la madre era rusa. Es rusa, la madre es rusa. Es rusa, de o no Manuel sé si- Carrera si es vive rusa, todavía. es sovietóloga, digamos, Sí. fue muy famosa, es la secretaria eterna, digamos, hasta que se muera, vitalicia, se dice, de la Academia de Historia sí, de Francia, que no es Sí, poca que no cosa, es poca cosa. para una rusa que vino pobre a París, digo, no es Claro, poca cosa. claro. Y fue famosa ella porque fue la primera, fue de las únicas que en el año 1978 aproximadamente dijo que para ella a la Unión Soviética le quedan 10 años. Mira. Y lo explicó por qué, hizo una tesis diciendo que era por el problema, digamos, de las religiones y nacionalidades, o sea, que era una bomba a punto de estallar. Y el muro se cayó en el 89, o sea, 10 años Sí, después, sí, sí, y estuvo- en el 91 se disolvió la Unión Soviética, y dice algo Emanuel Carrera, dice, desde ese entonces mi madre se cuidó de hacer otra profecía. Porque todo el mundo fue a decirle, todo el mundo acudió a ella, porque fueron a hacer libros y decir, pero usted, digamos, ¿cómo acertó? ¿Cómo dijo ¿Cómo esto, no? acertó tanto? Con esa puntería. Bueno, en este libro, en una novela rusa, Carrera habla de la madre también. Y es muy interesante porque el padre, a ver, uno de los hilos de la novela, el padre de la madre, o sea, el abuelo del autor, desapareció en 1944. La madre le dice que no escriba sobre eso, le pide que no escriba sobre eso, o que espere a que ella esté muerta para escribir sobre eso. Bueno, obviamente que no le hizo caso, ¿no? Hay un Él gran dijo, silencio en torno a eso, entonces, ¿qué es Sí. lo que ocurrió? En 1944, bueno, Segunda Guerra Fin de la Mundial, guerra. fin de la guerra, desapareció, y Sí. él sospecha que puede haber ocurrido algo como colaboracionista. Sí, en fin. sí, sospechan que fue colaboracionista el abuelo. Y lo asocia con, o sea, el libro tiene un eje que es seguir la historia o algo, o lo poquito que se sabe, de un húngaro, András Toma, que aparece en Rusia y que a los 19 años había sido capturado por los rusos, o sea, era húngaro, estaba con el ejército alemán, ¿no? Claro. Y había sido internado primero en un campo de prisioneros y después en un hospital psiquiátrico en la ciudad, un pueblito, una ciudad chica, Kotelnich, o Kotelnich, no sé cómo se dice en ruso, y ahí había estado 50 y no sé cuántos años. Este húngaro nunca hizo ningún esfuerzo por aprender ruso, o sea que había estado en un total aislamiento durante toda una vida, hasta que no me acuerdo ahora por qué circunstancias, se lo ubica como húngaro, se ubica cómo se llama, porque no se sabía cómo se llamaba, y bueno, y lo devuelven a su... Claro, hacen toda una gran parafernalia para devolverlo a devolverlo Hungría, a como el soldado que vuelve y al pueblito, ¿no? Y ese hombre vuelve. Que tenía familia, familia, sí. Bueno, ahí es que el primer viaje de Carrer, que en ese momento como director de un documental, ¿no? Va a Kotelnich a ver donde el hospital donde estaba este hombre internado durante todos esos años y a ver qué filma, qué historia hay para contar. De última, a eso. él le interesa eso, digamos, le interesa ese caso, y tiene que vender el proyecto documental, pero aparte, en el fondo, también quiere vender un proyecto para ir a Rusia. Para Claro. volver al origen de su madre, que su madre salió corriendo huyendo del comunismo, con toda su familia, y chica, digamos, ella salió chica. Era chica y él de niño hablaba ruso con la madre, sí. ¿no? En intenta Francia. recuperarlo, digamos. Y intenta recuperar la lengua, ¿no? Se pone a estudiar ruso y claro, inventa un proyecto de documental que se lo financian y que le permite 2 o 3 vueltas
a ese pueblo. Sí, y ir a Rusia, básicamente. Ir a Rusia, Moscú y pasar sí, por ahí. pero sobre todo van y se centran, porque va cambiando el argumento del documental. En realidad, el ruso, el húngaro perdido, es descartado rápidamente porque no hay nada para o sea, no hay mucho para decir, porque por un lado el hombre nunca habló, no se acordaba de nada, y por otro lado los que lo rodean, los de los hospitales tampoco, digamos, eran burócratas. Y entonces, los administradores, y el resto eran locos, era un hospital psiquiátrico, claro, ¿no? claro, o sea que tampoco había nada para decir por ese lado, y este personaje más que nada está vinculado como desaparecido, reencontrado, al abuelo desaparecido nunca reencontrado, ¿no? Exactamente. Esa es una línea. La otra línea es él tratando de escribir sobre la historia, sobre su historia, reconstruir la historia por la línea materna, esa historia silenciada que la madre le pide explícitamente que no escriba, ¿no? Y la otra línea, o una de las otras, que es muy importante, es una historia de amor que él está viviendo en ese momento con una mujer que se llama Sophie, y que es una historia que recién empieza en esos momentos. Es una mujer que no tiene nada que ver con su ámbito, no es una intelectual, es una mujer que se siente en inferioridad de condiciones con sus amigos y con la vida que él hace. Es más joven que él es también, más joven, ¿no? Es de otra clase social, eso, ¿no? sobre todo es trabajadora, es de clase alta, bueno, porque el papá de Manuel Carrer es banquero, ¿no? Sí, o sea, sí, entonces sí. estamos hablando... Manuel Carrer es un escritor, es un niño de papá, él lo dice, ¿no? Pero igual él trabaja, mira que escribe, él trabaja, y hay no es un Aragán. Y hay otras líneas en cuanto a que también hay historias con la filmación, como una especie de diario de filmación, del documental, y él ahí empieza a conocer una pareja, en fin, hay otras historias. Bueno, por eso yo ahí digo que son tantas líneas estas que estamos hablando, que son todas interesantes, pero... No, pero sabes que tienen un punto de unión importante. Fíjate que él 10 años antes había escrito El adversario, libro del que ya hemos hablado acá más de una vez, ¿no? Y resulta, yo me enteré leyendo un artículo de Juan Manuel Villalobos en internet, lo encontré por casualidad. Me entero de que una década después del adversario, Carrer le regaló a Sophie, a esta novia, un anillo de oro blanco con una esmeralda engastada en pequeños diamantes, el mismo anillo, el mismo modelo de anillo que le dio Román a Corinne, su amante, antes de querer asesinarla. O sea que la sombra de esa novela terrible sobre la que él escribió, basado en un hecho real, también está sobre este romance. Está sobre la vida de Manuel Carrer. Sobre la vida de él. Porque él lo dice que en su apartamento él tiene un cuartito que se llama el cuartito de Román. Ahí está, con todos los documentos. Con todo el expediente, porque el expediente es tan grande, fue tan terrible el asesino y tan público, que son cajas y cajas. Que dice que acá, que en Francia yo no sabía, pero hay una ley que permite que cada preso puede tener su expediente. Y Román le pidió a Jean-Claude Román, digo, no me lo puedes tener vos. Ya que estás escribiendo sobre mí. No, pero aparte hay un detalle, en el 2018, o sea, 2017, este año. Este año lo liberaban. Estaban por liberarlo, ¿no? Jean-Claude Román, que lo deben haber liberado. Y él escribe en la última, en El Reino, dice que bueno, a ver qué va a hacer con todo ese. ¿Qué va a hacer con todas esas cajas? Entonces, y el anillo, si bien era una copia, él tiene el verdadero, también le dio el anillo verdadero, digamos. ¿A Sofía? Está en el no sé. No, esperemos que le dio, no se va a quedar con el anillo. Bueno, pero es tremendo que elija lo mismo, o sea que hay cierta identificación y no solo está ahí la sombra porque de Román, porque como tú decís, en Rusia pasan cosas, contactan con historias irrelevantes de chicas que se gradúan, de familias, qué sé yo, pero también contactan con una parejita, que la chica es traductora, sabe francés, el muchacho trabaja para el Estado, no me acuerdo ahora que hace alguna cosa tipo de FBI, pero tipo ruso, KGB, pero de quinta, ahí está, pero de pueblito, de pueblo, y bueno, y entabla una relación de amistad y de afecto con esa pareja, y en el último viaje
la chica que había tenido un bebé, resulta que es asesinada, la chica y su bebé, brutalmente, un asesinato brutal, siniestro, que él, bueno, que los impacta muchísimo, ¿no? Y que, bueno, parece la obra de un loco, ¿no? Por la violencia, por lo sanguinario, por lo destructivo, pero también se pregunta Carrer si no será un crimen por encargo. O sea, alguien siembra la duda de si no será, si no hubo un sicario contratado. Correcto. Y entonces la sombra de Román cae sobre este hombre, Sasha, que había, el marido, ¿no? El marido y padre, que había sido era su amigo. Y él se plantea también porque, digo, al ser un director francés en ese pueblito ruso, porque donde muestran los rusos, también habían celos. Y entonces esta es la traductora, jugaba y hablaba mucho con ellos, de última en un pueblo, digamos. Entonces por un lado se generan como celos, envidias, el propio esposo quizás también, hasta eso se plantea. Hay toda una serie de sombras, como decís muy bien vos, pero yo lo que decía es que son tantas las líneas que él en un momento de la novela dice: yo no sé si esta novela va a cerrar. Y si va a cerrar, ¿cómo va a cerrar? Esto va a cerrar de alguna forma. Si va a cerrar, claro. Digo, me parece genial que lo haya puesto porque es la sensación que yo tenía. Me interesaba, me gustaba la novela, pero me parecía que era tan divergente todo lo que estaba contando. Pero sin embargo, yo creo que él cuando dice eso es otro artilugio literario, pero que en realidad sabe que la va a cerrar y sabe cómo. O quizás, digamos, en la corrección, ahora me pongo como escritor también, como él se pone como lector y ve a la altura en que lo dice qué es lo que está pensando el lector, porque yo estaba pensando más o menos lo mismo. Digo, ¿A dónde va esto? Entonces agarra y lo pone, lo explicita y es una forma como de bajar la tensión, digamos. Claro. Seguro, porque son varias líneas, ¿no? Y todavía no retomamos la línea inicial, que es la del romance, la de la pareja, porque con estos viajes a Rusia, Sofía se queda, ¿no? Él se va solo, o sea, nunca la invita a ir a Rusia con él, porque es un viaje personal también, ¿no? Es un viaje de búsqueda de sí mismo y de su historia y de su lengua materna y todo eso, y ella no tiene nada que ver con eso. Pero a la vez hay una cuestión de que la pareja es conflictiva, como todas las parejas que nos ha mostrado Carrer, todas las parejas propias, ¿no? Sí. Y entonces hay un mecanismo que él inventa, pensando en ella y en la conquista de ella y en conservarla, y en demostrar un poco también su interés real, porque por un lado él dice que es como egoísta, ¿no? Se concentra en sus proyectos, la deja de lado, en fin, una serie de cosas. Entonces idea una forma de atraerla, que es la publicación o de interesarla o de seducirla, que es la publicación de un cuento que ella debe leer en determinadas circunstancias, un cuento que va a salir publicado un día específico, del 2002. A él lo invitan para que escriba un cuento en la edición de domingo de Le Monde, en la parte cultural, ¿no? Entonces, digamos, es que la parte más vista, en fin, el domingo, bla, 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 no sé qué historia. Y entonces, y él estaba medio bloqueado y piensa, si yo escribo un cuento como si fuera una carta para que lo lea ella. Ahí va a darse, ¿no? Voy a declararle mi amor. En público, ¿no? La posición más grande, para 2 millones de lectores. Ahí está. Y a la vez, cualquiera que leyera el cuento, porque estaba dirigido a una mujer, cualquier mujer que leyera ese cuento, podía también tomarlo como el cuento. La única que iba a saber que era para ella solamente era Sofía, ¿no? Pero bueno, la idea de él y que iba a ser erótico, tenía que ser erótico. Un cuento erótico. Tenía que ser erótico. Un cuento erótico, y él se imagina, se hace toda una novela personal de que va a haber. Porque él estaba en Rusia ya hasta el momento, ¿no? No, estaba afuera. No, él justo había vuelto. Estaba en Francia. Había ido a ver a los hijos,
En fin, no me acuerdo. El tema es que, que hay ella nunca, o sea, había que subir a un tren a leer eso. Claro, porque eras para una mujer en un tren. Era entonces, para una mujer en un tren. Él dice, el domingo vamos a comer un asado en la casa de mis padres, lo que Ahí fuera, está. Entonces vos vas a ir de París a la casa de mis padres. ¿Cómo? Ahí En está. tren te vas a ir, ¿no? En Entonces, el tren de tal hora, que sale a tal hora. Claro, y lo único que voy a decir es comprar el diario, ¿no? Lo único que tenés que comprar el diario, no sé qué. Ahí está. Y entonces ella va a ir. Ella iba a leer el cuento Uh-huh. en ese trayecto e iba a llegar a encontrarse con él. Claro Está. Sucede una cantidad de circunstancias que no voy a contar porque Claro. si no, ya Son conté miles todo de el cosas libro. como ocurre toda la realidad. Como ¿no? ocurre en la realidad. Pero él lo planifica cuidadosamente y muy sencillamente, aparte un plan sencillo, ¿no? O sea, Era un el plan auto se lo deja sencillo. tal, ¿no? No vas a tener Sí. auto, tenés que ir en tren. Es el Sí. domingo, te esperamos nosotros, yo te voy a estar esperando y lo que sí comprá el diario igual, Pero ¿sabés qué es lo que muestra ahí con toda esa planificación? Que él no está considerándola a ella como una persona independiente, Claro. que puede tener Claro. otra idea, que le pueden pasar cosas Ujú. Sí, en las sí. que él no pensó, ¿no? Claro. Así que bueno, no decimos más de esto porque... No, yo sabía que te iba a gustar, bueno, Me gustó como muchísimo. lectora y pienso que también como psicoanalista, porque también tiene todo es una Muy cuestión, el interesante. tema de la madre, de la imagen femenina. El tema de la historia, el ¿no? tema De la historia personal, que es algo que siempre se busca, siempre se corre detrás de los desciframientos de la historia, ¿no? Ujú. Sí, cómo somos habitados a veces Somos por esas habitados. sombras o por esas Personajes que no, por que esas ni siquiera deudas. conocimos, tal vez, ¿no? Muchas El veces. último libro de Javier Cercas, que se llama El monarca de las sombras, es muy similar en el sentido de que él quiere investigar a un tío, pero que él se había dicho que jamás lo iba a investigar porque era franquista, ¿no? Porque tenía vergüenza ese tío, ¿no? Claro. Y hace ese viaje, en realidad, como dice la novela, es la madre, ¿no? Más que el tío, Claro, digamos, ¿no? claro. Porque la madre lo... Ahí se encuentra con la familia Exacto, también, sí, ¿no? sí, Con sí, la sí, historia. exactamente. Bueno, Gladys Franco, queda presentada acá una novela rusa de Manuel Carrer. Realmente es un autor que hemos recomendamos todos. Varias veces, varios libros de él, lo recomendamos siempre. Se lee muy fácil, se lee como una voz muy cercana también, él escribe de esa forma. Y bueno, nada más. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, amigos. Esto ha sido todo. Que lo pasen muy, pero muy bien.